No sé si nos sirve el PowerPoint último que envié, aunque es puros dibujitos, ¿verdad? Pero por el tiempo que no pude elaborarlo bien, a ver si nos sirve estos dibujitos y ya haré un mejor PowerPoint después. Em, esta, esta lección es la lección número 2 y nos habla del propósito de ser iglesia. ¿Para qué existe una iglesia? Em, las iglesias locales, nuestras congregaciones deben de ser una fuerza para propagar el evangelio de salvación en nuestro entorno y más allá de nuestro entorno. La iglesia debería de tener, debe de tener o tiene más bien 3 propósitos. Uno es, son 3, el principal, que es ahorita lo vamos a ver, y debe tener un propósito interno y un propósito externo. Vemos aquí. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia es el medio que Dios usa para alcanzar al mundo. Cada persona, cada hijo de Dios es un vaso que Dios está esperando usar. Cada uno de nosotros somos un recipiente el cual está deseando Dios llenar para ser usado. Él está deseando usar nuestra vida para glorificar su nombre y para alcanzar a los que nos rodean con el evangelio de salvación. Ahorita lo que vamos a conocer en esta clase es que hay diversos tipos de congregaciones. Usted en este momento va a diferenciar las congregaciones y se va a identificar con su tipo de congregación. Unas congregaciones están dirigidas por tradiciones. Son muy tradicionales. Otras se dirigen por la personalidad del pastor o por alguna persona o por grupos. Hay iglesias que las dirigen grupos y encontramos que dicen los hermanos, dicen, es que los hermanos, un apellido, los Gómez y los Becerril, entonces están dirigidas por 2 grupos que dominan la congregación. Están los Gómez y están los Becerril. Y a veces hay conflictos en las congregaciones y el pobre pastor que llega es el que lleva las de perder a veces porque se ve inmerso en el problema de estas 2 familias que quieren tener el poderío, digamos, la autoridad de la congregación local, las decisiones y todas esas cosas. Hay iglesias que son dirigidas por finanzas. Vemos en la televisión, más que nada, bueno, hay algunas congregaciones que he podido visitar que animan mucho a dar a las finanzas y da y Dios te va a devolver. Da y Dios te va a dar más, da y Dios te va a permitir un auto, te va a permitir una casa, te va a aumentar el sueldo, te va a devolver las joyas que perdiste. Hay organizaciones que son dirigidas por programas, queridos hermanos, y programas, actividades
estas congregaciones dicen, este trimestre por tantas actividades, este trimestre cambiamos por estas y estas actividades, este trimestre, bueno, en fin, o este trimestre le toca al grupo de edificación, este trimestre le toca al grupo de evangelismo, este trimestre le toca al grupo de discipulado, en fin. Y hay iglesias que se definen por edificios. Estas congregaciones tratan de tener un edificio mejor, más amplio, aire acondicionado, calefacción, asientos acoginados, digámoslo así, piso bien, y empiezan a edificar y hacen edificaciones preciosas. Y hay otras congregaciones que son, que no les importa mucho la edificación, sino que son dirigidas por el evangelismo. Y son esas iglesias que son dirigidas por evangelismos que tienen muchos grupos pequeños, muchos, el movimiento celular y los grupos familiares. Identifíquese usted en este momento. ¿Se identifica usted en qué tipo, cuál es su congregación local? ¿Cómo se define su congregación local? Ahorita piense, querido hermano, todos los esfuerzos que hace su congregación local, ¿hacia dónde van dirigidos? ¿Hacia dónde van dirigidos los esfuerzos que hace el pastor, los líderes y todos nosotros los congregantes? Todos ustedes los congregantes, ¿hacia dónde van dirigidos todos sus esfuerzos? ¿Es el propósito de Dios o es el propósito de su iglesia local? El propósito de Dios fue, es y será redimir al mundo. Sacar al mundo de muerte, de una muerte eterna, donde ya no más habrá esperanza. ¿Hacia dónde van dirigidos sus esfuerzos como congregación local? Pensemos en eso ahorita. Pero hay iglesias, queridos hermanos, que están dirigidas por propósitos. ¿Hacia dónde va su congregación? ¿Cuál es el propósito que tiene su congregación local? A veces no sabemos ni siquiera cuál es nuestra misión, ni cuál es la visión de la congregación local o de nuestra congregación nacional. Como congregación local no conocemos cuántas congregaciones hay en nuestra localidad y en nuestra nación. Las iglesias que se dirigen por propósitos se caracterizan como esperanza, fidelidad, flexibilidad. Hay iglesias que son fieles a las escrituras, hay iglesias que son muy comprometidas con algo. Algunas iglesias que enfatizan la parte del amor de Dios, otras que alabanza y los ministerios, los dones, otras por las misiones, otras por la plantación de nuevas iglesias, los grupos celulares, otras, hay unas iglesias que se definen por
por ser un grupo cerrado, muy cerrado, en el cual no entra nadie más. Y dice, pues solamente aquí mi iglesia es la que es el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre sino por la congregación. Hay diferentes tipos de iglesias. Hay iglesias que se enfocan en hacer crecer su liderazgo. Y otras iglesias que no les importan mucho el liderazgo y van creciendo son, hay iglesias, muchas iglesias, ¿verdad? Eh, que son como las familias. Hay padres que se dedican a, a, a cultivar sabiduría en sus hijos, deporte, educación, moral. Hay otros padres que no les importa nada, solamente darle de comer a sus hijos y que tengan techo y comida es todo, y van creciendo los pequeños. Decimos aquí en México, alá y se va. Y entonces van creciendo los niños y aprendiendo cosas en internet, van aprendiendo cosas en la escuela, van aprendiendo cosas con los amiguitos, y luego ya encuentran los padres a los niños viendo cosas que no les agradan, haciendo cosas que no les agradan, respondiéndoles, y en fin, siendo desobedientes. Las iglesias son como los padres. ¿Cómo está su congregación? ¿Para qué existe la congregación? En la siguiente diapositiva le puse otra figurita. ¿Cuál es el propósito de las iglesias? El propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Ese debe de ser el propósito principal de nuestra congregación local, hermanos. El glorificar a Dios. 1. Y 2, en evangelizar a los perdidos. 3, edificar a los obreros. Veamos, ahorita pensemos un momentito. Estamos viendo estas 3 palabras. Glorificar a Dios, evangelizar a los perdidos y edificar a los obreros. Hay unas preguntas aquí que dicen, ¿qué significa glorificar a Dios para usted? ¿Qué significa para usted eso, glorificar a Dios? ¿Cómo glorifica a Dios? Con sus acciones, vida, con su testimonio, oyendo a la iglesia los sábados, leyendo la palabra los sábados, orando a las horas de comida, ayudando al perdido, ayudando a la viuda, al huérfano, al necesitado, cantando alabanzas. ¿Cómo glorifica usted a Dios? Ahora veamos la otra pregunta, que es ¿cómo glorifica la iglesia a nuestro Dios? ¿Cómo glorifica nuestra congregación local a Dios? ¿Cantándole cada sábado? ¿Oyendo al perdido? Y la otra pregunta es ¿cómo se glorifica Dios en nuestra presencia? Creo que esa pregunta es fuerte. ¿Qué tipo de vaso está siendo, hermano? ¿Vaso de honra o vaso de deshonra?
Imagínense, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Señor mismo, nuestro Dios, envió a su único hijo para salvar al mundo, para alcanzar al perdido. Y así como el Señor, nuestro Dios, le mandó, asimismo Él nos manda a nosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. La iglesia está para evangelizar al perdido y para edificar a los obreros, para edificar a la iglesia. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? ¿Cómo se verá nuestra obediencia a Dios? ¿Cómo vamos a exaltar al Señor? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Evangelizando al perdido y edificando a la iglesia. Si no hay estas dos, queridos hermanos, la iglesia anda batallando en algo. ¿Dónde vamos a apuntalar la congregación si nosotros pensamos en iglesia como una edificación? ¿Está bien cimentada su iglesia? ¿Está bien cimentada la congregación? ¿O le falta una pared, piso, techo? La iglesia debe de edificar a los obreros, enseñar, tener discipulado, discipular a la gente. Ese es el propósito interno. Ya vimos el propósito externo. Uno es exaltar al Señor, el otro es evangelizar a los perdidos. Y el otro propósito es edificar a la congregación local, edificar a los creyentes, prepararlos para que sean siervos maduros. Vamos a preparar al liderazgo para que ellos puedan ministrar. Entonces, eso es parte de la plantación de iglesias, hermanos. Usted necesita entender esta parte para que pueda plantar una iglesia. Adoración, edificación y evangelismo. Pero si vemos en la siguiente diapositiva, pastor, vemos la realidad de algunas de nuestras iglesias. Estos son los paradigmas para comprender el propósito de la iglesia. Una iglesia, vemos esta diapositiva, una iglesia enfocada en programas. Y a veces sí, yo he visto eso que a veces a muchos pastores se les dificulta el cómo llegar a la gran comisión, cómo hacerle para que todo funcione y lograr esa tan anhelada parte que tienen los pastores. Aquí vemos un personaje que digamos que es un pastor, está pensando y cómo haré para llegar a evangelizar si tengo discipulado, estudios bíblicos, cuidado, evangelismo, adoración y misiones, todo separado. Aquí tenemos el grupo de estudios bíblicos con su propio ministerio. En la otra parte tenemos al equipo al ministerio de alabanza, de adoración, digamos, de alabanza. Tenemos el de mujeres, tenemos el de evangelismo y misiones, tenemos el de misericordia.
cuidado y cuidado cuidado del misionero, iba a decir, no, cuidado integral, no, cuidado del hermano consejería. Y cada hermano tiene su propio, y nos juntamos todos en las congregaciones locales y vamos, y nos dice el pastor, cada departamento, cada ministerio traiga su plan de acción, y todos los equipos nos juntamos y vamos, hacemos un plan de acción, nuestro plan de trabajo, visión, misión y bla, 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 todo lo que tiene, ¿no? Los planes de trabajo y entregamos nuestro paquetito y vamos a decir nuestro plan de trabajo. Niños tienen, el equipo infantil tiene su plan de trabajo, las mujeres tienen su plan de trabajo, y así llegamos a una reunión de liderazgo y presentamos nuestros planes de trabajo. Conocemos todos los planes de trabajo y muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y nos ponemos a lo siguiente, la calendarización de este trimestre, la calendarización del año completo. ¿Por qué? Porque tenemos una visión. ¿Y cuál es? Evangelizar al perdido. Pero nuestros esfuerzos se diluyen, se difuminan, se van, porque nuestros esfuerzos son para como esta personita, este pastor, y se van todos los hermanos y hacemos lo que nos corresponde. Y lo que yo he visto es que el ministerio de alabanza se dedica a cantar, a hacer cultos de todos los cultos de la congregación local. Si nos invitan a otra iglesia, allá voy, y así. Y luego niños, todo lo referente a niños, y nada más. Y luego, y así nos vamos, ¿verdad? Todos los jóvenes, a todo lo relacionado con la juventud. Y el pastor ahí está viendo, observando y mediando, y él se dedica a lo que es el evangelismo, porque es su trabajo y es su deber. Y ahí está el pastor dedicándose a lo que es el evangelismo, a lo que es la consejería y todas esas cosas que le corresponden al pastor, ¿verdad? Y bien, y ahorita vamos a ver otra diapositiva. Cómo está la iglesia enfocada. Esta iglesia que acabamos de ver está enfocada en los programas. En la otra diapositiva vamos a ver perdón, no la terminé, hermanos, pero más o menos vemos que aquí está la iglesia que se enfoca en la gran comisión. En el centro tenemos al evangelio. Una iglesia centrada en la gran comisión va a ser eso. Su centro va a ser el evangelio. Su centro va a ser la gran comisión. Eso va a ser su centro, la gran comisión. Bien, y luego, ¿por qué? Porque esa es su meta, porque esa es su visión, porque no hay más meta ni visión que la gran comisión. Adorar a Dios, glorificar a Dios por medio de la obediencia, la gran comisión. Eso es una iglesia enfocada en la gran comisión. Y de esa gran comisión y de ese, lo que va a respirar es la gran comisión, de lo que va a hablar es de la gran comisión, de lo que va a hacer es la gran comisión, va a pensar en la gran comisión, desayuno, la gran comisión, comida, la gran comisión, cena, la gran comisión, ese será su día. Obediencia a Dios, la gran comisión. Bien, entonces va a decir, ok, hermanos, vamos a tener mujeres. Nuestra meta es la gran comisión. Ponga, por favor, un proyecto donde
las mujeres trabajen para la Gran Comisión. A jóvenes, pongan su proyecto donde sea cómo alcanzar a las almas por medio de la adoración, por medio de la alabanza. Jóvenes, y ya están los jóvenes poniendo sus programas y sus proyectos, pero con la mira, la meta en la Gran Comisión. Los cultos de la tarde son para la Gran Comisión. Las reuniones de liderazgo es cómo vamos a llegar a la Gran Comisión. Y es ahí, hermanitos preciosos, donde los estudios bíblicos tenemos que crecer, tenemos que cambiar, tenemos que madurar. ¿Para qué? Para llegar a la Gran Comisión, para la obediencia a Dios, para glorificar a Dios por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra vida. Es ahí cuando el pensamiento, la meta, los paradigmas empiezan a romper y el pastor empieza a pensar en la Gran Comisión. Entonces necesitamos capacitar a líderes para realizar la Gran Comisión. Necesitamos tener un grupo de discipulados para llegar a la Gran Comisión. Estos hermanos que están, porque tenemos congregaciones donde hay hermanos que tienen 10 años en las congregaciones, 20 años en las congregaciones y siguen comiendo papilla de bebé, siguen tomando lechita en su biberón. Entonces, y tenemos pocos hermanos que ya su estomaguito, ya, como dice la palabra, ya acepta vianda sólida. Pocos hermanos tienen vianda sólida. Entonces, lo que el pastor debe de hacer ahí, empezar a hablar desde el púlpito, nosotros cada estrategia, cada método, cada plan de acción, de toda la organización, de todos de los ministerios deben de estar enfocados a la Gran Comisión. Debemos de tener un blanco específico y todos llegar a la Gran Comisión. Entonces, en la iglesia se va a abrir un ministerio, digamos, de discipuladores. Se abre un ministerio de discipuladores y empiezan a este hermano que tiene 10 años en la congregación, ya debería de estar evangelizando. Métanlo para el discipulado. Y empieza el hermanito a conocer el propósito de la iglesia. Conocer el propósito de la iglesia. Empieza a ser reevangelizado ese hermanito. Pero tenemos que, y a veces, pero queridos y preciosos hermanos, tenemos que conocer a Cristo. Hay un lema que me fascina, me encanta, que es de Jucum, tenemos que conocer a Cristo para darlo a conocer. Nosotros, como líderes, como pastores, tenemos que tener una vida de adoración, de oración, conocer al Espíritu Santo de Dios. Conocer al Espíritu Santo de Dios, tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque por medio de Él van a ser cambiadas las cosas. Solamente el Espíritu Santo tiene el poder de cambiar, porque si nosotros vamos a ser ciegos, guías de ciegos. Entonces es tiempo de doblar nuestras rodillas, hermanos, los pastores y líderes que quieren empezar con la Gran Comisión. El primer paso que tienen que hacer es doblar rodillas, levantarse temprano a las 5 de la mañana y doblar sus rodillas, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, porque ustedes van a ser los vasos, el agua que mojará otras vidas. Entonces se levantan en la congregación grupos de discipulado, grupos pequeños de discipulado. Empieza el discipulado a caminar lentamente. Primer paso, conocer a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo es Jesucristo cambia mi vida? Y empieza el testimonio, empieza a hablar el testimonio de lo que hace Cristo en la vida de cada uno.
eso, bueno, estoy adelantando de otras clases, ¿verdad? Pero bueno, entonces el pastor empieza a enfocarse en abrir lo que son misiones, en la adoración y todo, pero todo enfocado hacia lo que es el evangelio, la gran comisión. Preguntamos, ¿cuáles son los significados de estas dos perspectivas que hemos visto en la estructura de nuestra iglesia local? Nuestra iglesia local donde estamos asistiendo, ¿está enfocada en la gran comisión, en la obediencia a Dios, en la glorificación a Dios, o está enfocada en los programas? Si está enfocada en los programas, hermanos, es tiempo de darle un giro y cambiar a la glorificación a Dios. ¿Cuál es la importancia de la movilización de los miembros para hacer el trabajo de la iglesia? Necesitamos que los miembros modifiquen su foco de atención a una muy conformista hacia el evangelio de salvación, hacia ir al perdido. ¿Cómo está en su congregación el desarrollo de liderazgo? Porque a veces, queridos hermanos, nos empezamos a evangelizar, y que lleguen al templo, que lleguen. Es lo que nos llama, nos impera, nos motiva el evangelismo. Y vamos y tenemos un programa, tenemos otro, tenemos allá, tenemos acá. Y empezamos a descuidar a esos pequeñitos el liderazgo, queridos. Perdón, el discipulado. Y dentro del discipulado empieza la capacitación para el liderazgo. ¿Qué piensan ustedes que sucede cuando una iglesia reconoce que su razón de ser, su razón de existir es llevar el evangelio al mundo? ¿Qué piensan ustedes que existe? ¿Qué es? Bueno, creo que terminamos en esta parte, nos quedamos en esta misma clase. Primero Dios, nos vamos a quedar en esta y vamos a seguir ya mañana, digo el miércoles, si Dios así nos lo permite. Pero desde ahora pueden leer la clase y la siguiente. Esta clase contiene una hoja de trabajo, que es la Gran Comisión. Igual tiene sus preguntas para considerar, tiene su plan de acción y tiene una comisión, una hoja de trabajo, que esta hoja de trabajo les va a ayudar a ampliar el panorama de lo que es, de lo que debe ser iglesia. Así que primero Dios, lo veremos en la siguiente clase. Sí, dígame. El material que vamos a estudiar, ¿ya está en la plataforma o lo van a subir apenas? Ya está, primero Dios. Ya está. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 2 minutos. 3 minutos. No hay preguntas, somos buenos alumnos. Las preguntas vienen el día de responder las preguntas. No, todo bien. Hasta ahora todo bien, hermana Ruth. Gracias. Bastante sí, claro. Sí, nos vamos a ir ya ahorita como un poco más lento. Yo me iba rápido en las clases primeras porque, como dice el pastor Abraham, di por hecho, ¿verdad? Que se conocía ya algunas partes que habíamos visto con anterioridad, pero nos vamos de vía lentos, queridos hermanos. Bueno, entonces que tengan una bonita tarde y que Dios los bendiga. Pastor Abraham.